No lo creo todavía. Estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos. Y sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales, porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios. Te querré más todavía. Buenas tardes a todos los amigos de Literatura Visión. Un lunes más para disfrutar de este conocimiento que es la literatura, que es la poesía, que es todo lo que nos enaltece el alma y nos hace sentir un poquito mejor cada día. Entonces, hoy hemos comenzado con el poema Todavía de Mario Benedetti, como siempre, con la voz de Joan Mora. Aquí tenemos a María Josefa, tenemos a Aurea, y con estas palabras, con esta poesía, comenzamos en este día, en este lunes. Fíjate qué interesante, el lunes 21 del año 21, o sea, que hoy es el 21. Estamos... Así es. Hoy es el 21. Yo no sé cómo en Cuba se utilizaban unos números en lo que era para jugar la bolita y aquella, las charadas y todo aquello, ¿eh? Lo que quería decir. Entonces se decía también 2 y 1, 3, 2 y 1, 3 son 6. Y el 6 y el 6 son 12. Ah, sí, y el 2 y 1 son 3. Sí, y entonces empezaban a jugar por lo menos 10 números. Oye, ¿tú jugabas la bolita en Cuba? Y cuando tenía 9 años me saqué 40 pesos. 9 años. Ya empezaste temprano, ¿eh? Sí, me regalaron para mi cumpleaños un dinerito y fuiste a jugar. Sí. Y eso que no vives en California, si no te ibas para Las Vegas. No, y le dije a mi mamá que si Dios nos ayudaba nos íbamos a sacar el dinero. Y entonces ella me dijo, no, la suerte fue suya. Digo, yo te la regalo. Entonces, ay, qué bueno. El 40, ella me dijo, vamos a jugar el 40. Mi madrina me los mandó. Bueno. Y entonces pues... Bueno, vamos a dar inicio y en esta ocasión ya no es cuestión de suerte, sino de conocimiento. Vamos entonces a comenzar con los géneros literarios. Estuvimos trabajando la semana pasada con la poesía y cómo era la historia, cómo comenzaba la poesía, desde dónde podemos hablar de su aparición. Y hoy vamos entonces a tratar sobre los géneros literarios. Señores, estamos utilizando este programa para poder darles a ustedes lo que no podemos hacer
en lugares públicos donde no podemos hacerlo físicamente. Estamos aprovechando esta oportunidad que nos dan las redes y Literatura Visión para presentar programas de cierto conocimiento dentro de la literatura, que ese es nuestro objetivo, dejarles conocer a ustedes muchos detalles como el que vamos a presentar hoy, que estoy muy segura que ustedes ni se les habría imaginado en muchos casos que esto existía dentro de los géneros literarios. Y vamos a empezar. Durante un largo periodo del siglo existe una gran preocupación doctrinal que se manifiesta en caminos nuevos de pensamiento, de reflexión y de crítica. Empieza entonces a desarrollarse un género que por entonces se denominaba discurso y que pasaría pronto a llamarse ensayo. O sea, hoy vamos a tratar el ensayo. Este género facilita la difusión de los nuevos ideales, el sentido moderno, amplio y tolerante con el que se acometían los temas, el enfoque analítico de los trabajos y la responsabilidad que sienten los ilustrados en las reformas sociales que dan lugar a obras con objetivos definidos por la didáctica y la orientación colectiva. De esta forma surgieron figuras tan importantes como la de Benito Jerónimo Feijoo. Este monje benedictino se sirvió de la razón y de la experiencia como criterios para la elaboración de sus opiniones. Su labor fue eminentemente crítica. En su obra Teatro Crítico Universal abordó temas como las falsas creencias, la confusión entre ciencia y superstición, asuntos de física, economía, metafísica, moral, literatura, medicina, etc., que dejaron clara la intención enciclopédica que le da a su obra. La intención didáctica lo llevó a huir de la prosa cargada de retórica, a la que tan aficionados eran los eruditos de su tiempo. Gaspar Melchor de Jovellanos, otro autor que saboreó las mieles del poder como ministro de justicia bajo el reinado de Carlos IV, y las hieles del fracaso, la ilusión de acometer con empeño ideales ilustrados y la frustración de ver sus planes descartados por las presiones más conservadoras. Su obra en prosa se enmarca a los moldes ensayísticos y didácticos. En ellas aborda los problemas del país y propone algunas reformas. Sintetizando, podremos entender que el género literario más importante de la prosa del siglo XVIII es el ensayo. La novela, en cambio, se cultivó menos y, salvo algunas excepciones, no produjo obras de gran calidad. La prensa, entonces, fue adquiriendo importancia a lo largo del siglo como vehículo de las nuevas ideas y contribuyó a la creación de una prosa suelta y ágil que abrió el camino al auge periodístico del siglo XIX. ¿Cómo podemos describir ese tipo de prosa como género literario? Veamos. El ensayo es un género de longitud y estructura muy variada, que recibe distintos nombres: memoria, carta, discurso. Se utiliza para exponer desde una perspectiva personal y sin carga erudita temas científicos o de pensamiento. Los ensayistas elaboraron una prosa directa y precisa, a medio camino entre la disertación científica y la conversación, reflejo de las lenguas cultas y animadas que se utilizaría en las tertulias y que no excluye el tono vehemente
cuando la polémica lo requiere. Existen varias características en las que se fundan estos principios esenciales. La educación como la clave de la cultura y de la felicidad. La utilidad como la finalidad de las ciencias, las letras y el arte. La aplicación de estos principios con características distintas según países europeos significó en España una nueva literatura y un concepto de la literatura distinta de los intelectuales y escritores. El objetivo de las obras literarias, como ya sabemos en el didáctico, el género en prosa preferido será el ensayo, que aparece en forma de artículo periodístico, informes memoriales, etc. La literatura de ideas domina toda la producción. Tenemos como ejemplos la razón y la utilidad, dirigen toda la actividad cultural. La poesía también responderá a esta llamada. La belleza se enmarca en la elegancia de la forma y lo decoroso de los contenidos. El teatro es contemplado como la gran oportunidad para educar al pueblo llano. Se proponen reformas importantes tanto en el contenido como en la estructura de las obras teatrales. Esto ya lo entendemos, pero dentro de los géneros literarios, por ejemplo, la poesía, ¿cómo podemos entender la diferencia si ambos son considerados géneros literarios? En este caso, podemos ver que la diferencia entre un ensayo y un poema es que el ensayo es un texto en el cual se expresa una opinión y se defiende mediante la exposición de argumentos sustentados con pruebas de otras fuentes. Un poema presenta un tema mediante prosa y de manera poética con el uso de figuras literarias y sujeto a la métrica o al verso blanco o libre. ¿Cómo podemos distinguir las características entre las diferentes formas de expresión de acuerdo a las diferentes culturas? Efectivamente, también se presenta un panorama de las distintas manifestaciones del ensayo escrito en el ámbito latinoamericano de las últimas décadas del siglo XX, y se considera que ha seguido un proceso por el que el género pasa de una etapa de normalización a una etapa de fuertes cambios, transformaciones. Sin embargo, hoy intentaremos hacer una interpretación de conjunto de sus principales tendencias, la forma de la moral y la moral de la forma. Y entre estas dos tendencias, que retomando una distinción hecha por Ricardo Piglia, denominamos el pensar y el decir, cuyas palabras claves son ensayo, América Latina, cultura y de nueva forma de la moral de la forma. De acuerdo a la doctora Liliana Weinberg de la Universidad Autónoma de México, ella plantea el ensayo latinoamericano de la siguiente forma, y cito: hasta mediados del siglo XX existía en el ámbito cultural latinoamericano un cierto equilibrio entre la posición del intelectual, el sistema escolar, la producción editorial, un modelo de crecimiento económico y participación política. En suma, un pacto implícito de representatividad entre el ensayista, los temas, el público, el mundo del libro y su articulación con otras esferas del quehacer social. El ensayo mismo ocupaba un puesto clave como enlace y articulación entre el campo literario y el campo intelectual, tal como lo demostraban sus dos formas
preponderantes: el ensayo literario y el ensayo de interpretación. Sin embargo, y paradójicamente, apenas alcanzado ese estado de normalización, pronto el panorama comenzó a cambiar de manera radical, y añade: la propia apertura y dinámica del ensayo, su flexibilidad y la permanente posibilidad que establece de tender puentes entre la escritura del yo y la interpretación del mundo, entre la situación concreta del autor y la inscripción de esa experiencia en un horizonte más amplio de sentido, entre la filiación y la filiación del escritor, han permitido que el género responda a las cambiantes demandas de los tiempos y espacios sociales y confirme su sorprendente dinámica, así como su necesaria inclusión de la experiencia del lector y la comunidad hermenéutica. El ensayo es campo de despliegue que permite representar esa toma de distancia interpretativa y crítica que acompaña el paso entre filiación y afiliación por parte de un autor, a la vez que el diálogo y aún construcción de una comunidad crítica de lectura. Todos estos elementos hacen del ensayo una forma clave, una herramienta fundamental en el quehacer creativo y reflexivo propio del ámbito cultural latinoamericano, considerando que esta línea se consolida con la obra fundamental de dos grandes ensayistas latinoamericanos, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, quienes forjaron universos literarios autosubsistentes, el uno apoyado en la ficción y el otro en la poesía. En efecto, a través de los ensayos de otras inquisiciones, en 1960, Borges diseña un universo de ficción con su propia legalidad y reglas de autovalidación, a la vez que Octavio Paz, en El arco y la lira, en 1967, plantea una escritura sobre la escritura que se cierra sobre sí misma y se propone desde su especificidad como modelo de interpretación del mundo. A partir de esas dos exploraciones de punta, el ensayo como arte sobre el arte, como defensa de la moral de la forma, ha alcanzado grandes dimensiones en nuestro continente. A veces, en la pluma del ensayista de tiempo completo, y otras en narradores y poetas que son también grandes ensayistas puntuales. Bien, tomando ya este preámbulo como elementos históricos y características esenciales de este género literario, para su comprensión, resumiendo, tendremos que el ensayo es un tipo de texto en prosa. Ya dimos la prosa la semana pasada, así que si no tuvieron la oportunidad de ver el programa, les recomiendo que lo vean para que puedan verle sentido al programa de hoy. El ensayo, como dijimos, es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta y evalúa un tema. Este se divide en varias formas. Una, es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. 2, posee un carácter preliminar, introductorio, de carácter propedéutico. Esta palabra propedéutico significa el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Es la enseñanza de las técnicas de exploración o de investigación de un asunto. También significa el método de consulta sobre un tema en particular. En otras palabras, es la bibliografía, o sea, los lugares a donde vamos a buscar partes de este conocimiento, donde investigamos este tema para poderle dar formalidad y darle fondo, perspectiva
y profundidad dentro de otras fuentes en las cuales nosotros vamos en su búsqueda. Así, también presenta argumentos y opiniones sustentadas. Entonces, también es finalmente un género literario dentro del más general de la didáctica. Casi todos los ensayos suelen ser cortos y están escritos en prosa, aunque eso no impide que puedan ser largos y sustanciales, como por ejemplo un ensayo largo será Nuestra América, por José Martí. Nuestra América entra en la línea del ensayo modernista, que se destaca por la necesidad de impregnar la expresión de mayor lirismo y ánimo de erigir un nuevo lenguaje literario sobre los mismos elementos estilísticos con que se compone la poesía modernista. Por dicho motivo es que Martí traspasa las fronteras entre el ensayo y la poesía, al fundir en un solo nivel lírico experimental las formas, hasta entonces contrarias, del discurso poética y el discurso de la prosa. Incorpora una gran dosis de lirismo en extensos pasajes de una prosa, esencialmente poética, y mediante un lenguaje simbólico para la posición de su ideario moral, la exposición de su ideario moral, social y político. El estilo de este ensayo se caracteriza por las acumulaciones de figuras retóricas, musicalidad y naturaleza antiestética, entre otras. Asimismo, la prosa martiana, más que su verso, está saturada de figuras y elementos poéticos que luego el modernismo hará suyos. Es, sin duda alguna, parte de la educación en países como Estados Unidos y Canadá, como una parte importante del conocimiento que se imparte en las escuelas. Así, a los estudiantes de secundaria se les enseña formatos estructurados de ensayos para mejorar sus habilidades de escritura, especialmente en humanidades y ciencias sociales. Se utilizan para evaluar el conocimiento del alumnado. En algunas universidades se utilizan como exámenes de admisión a las mismas el ensayo, concepto, tipos y ejemplos. Hay ensayos científicos, literarios, expositivos, argumentativos o críticos, persuasivos, descriptivos, históricos, escrito, narrativo, comparativo y últimamente filosóficos. Ensayos literarios. Esta clase de ensayos se caracteriza por la libertad y amplitud de temas tratados. Si bien parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con exclusividad, sino que se las combina con observaciones, costumbres y experiencias. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, directo y sencillo, buscando plasmar con la calidad, la visión y reflexiones del propio autor, y puede abordar distintas disciplinas como historia, filosofía, política, moral, entre otros. Ensayo argumentativo. Este tipo de ensayo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Se vale de un lenguaje sencillo, formal y culto, en el que predomina un estilo natural. Las ideas deben ser planteadas de forma clara y debe existir una relación lógica entre ellas. También debe evitar la tendenciosidad, es decir,
dar a conocer solo aquello que favorezca la postura del autor, dejando de lado información relevante que la contradiga. ¿Para qué sirve un ensayo? El ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un tema específico. Este puede ser de diversa índole: humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc. Para redactarlo no es necesario tener un aparato documental formal. Se realiza de forma libre y asistemática y con estilo propio. Mediante un ensayo puedes expresar todas tus opiniones, siempre y cuando tengas argumentos necesarios para validarlas. Es decir, postulas una tesis con la cual estés de acuerdo y luego la sustentas con todos los argumentos que tengas, pero que estos sean válidos. ¿Cómo hacer un ensayo? Tú puedes escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina, siempre y cuando cumplas con los criterios que requiere. Para elaborar correctamente tu trabajo escrito, debes utilizar la mayoría de tus habilidades de razonamiento. Aplica las estrategias del pensamiento crítico. Toma en cuenta que el proceso de pensar no es lineal. A veces podrás sentirte confundido, pero hazte preguntas que te guíen para elaborar correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final. En otras palabras, para escribir un ensayo tendrás que responderte a ti mismo algunas preguntas relacionadas con el pensamiento crítico. Estas preguntas no aparecerán en el ensayo, pero es posible que sí aparezcan varias de tus respuestas. De esta manera, cuando se habla del pensamiento humano, surgen diferentes aristas de un mismo aspecto que pasan por la indagación referida a ¿qué es el pensamiento crítico? En este sentido, el término crítico recibe además el carácter de creativo, dado que plantea una búsqueda constante de elementos que se quieren conocer mejor, por lo cual se está ante un proceso de exploración constante que cuestiona prácticamente todo cuanto se escucha o se lee, con preguntas y repreguntas que no tienen otro objetivo más que la búsqueda de respuestas que satisfagan la curiosidad o necesidad de quien las expone. También involucra procesos de razonamiento que van más allá de lo que se percibe libremente. Se busca un porqué, una razón, una relación entre los diversos acontecimientos que se presentan a fin de comprender cómo se dan, de dónde vienen y qué pueden provocar. La RAE, o Real Academia Española, describe el ensayo de la siguiente forma. Es un escrito en el cual el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Consta de 3 partes y que son: 1. La introducción, el cuerpo o contenido o desarrollo y la conclusión. ¿Cuál es la función principal del ensayo? Bueno, pues Ortega y Gasset dice que él lo define como la ciencia sin la prueba explícita. Alfonso Reyes, por otra parte, afirmó que el ensayo es la literatura en su función ancilar, es decir, como esclava o subalterna de algo superior, y también lo definió como el centauro de los géneros.
El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y hace excursiones del uno al otro. Puede tratar sobre diversos temas, teniendo el enfoque particular de aquel que lo escribe con respecto al tema tratado. Los ensayos pueden tratarse de diversas temáticas, entre las que se incluyen temas históricos, políticos, científicos, culturales, sociales, médicos, filosóficos, biológicos, tecnológicos, etc. No importa el tema. El asunto es llevarlo en su condición de ensayo, siempre desde el punto de vista particular del autor sobre el tema tratado, ya sea planteando las exposiciones de una idea o de una cosa, o refutando alguna idea generalizada o escrita por alguien más. Esto se ve muy comúnmente, y más adelante vamos a tratar este asunto, porque hoy estamos tratando el tema del ensayo como ensayo en sí, como figura literaria, como género literario, pero más adelante lo vamos a tratar también dentro del periodismo, porque el ensayo es el punto fundamental del periodista, y ya lo veremos. Sin embargo, la subjetividad es una de las características del ensayo. No obstante, se pueden realizar en ocasiones ensayos objetivos para demostraciones científicas. Adelante, siga. ¿Cómo se originan las primeras estructuras del ensayo? Al ser un género relativamente moderno, pueden rastrearse sus orígenes desde épocas remotas. Solo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar una posición central. En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad el ensayo se reduce a una serie de argumentaciones y reflexiones, la mayoría de las veces con un enfoque crítico, en las cuales el autor expresa sus opiniones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. ¿Qué debemos tener en cuenta al hacer un ensayo? ¿Cuáles son sus puntos claves? Son 3, los más importantes, a saber: número 1, definición principal. El ensayo literario se puede definir a partir de las ideas en juego, que abarcan diversas disciplinas como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un misceláneo dinámico y libre. Y número 2, puntos principales de un ensayo literario. Sus características son estructura libre de forma sintética y de extensión relativamente breve, variedad temática, estilo cuidadoso y elegante tono variado que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta al mundo. Y tercero, tema a tratar. Debe interesar a la audiencia y llevar un mensaje. Encontrar temas para ensayos es muchas veces el principal desafío al que nos enfrentamos cuando nos encargan la tarea de escribir un trabajo. Demostrar el dominio de las técnicas. Debe evitar el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado informal y el escrito, que es el formal, en español que en inglés. O sea que en español y en inglés existen más diferencias entre estos dos tipos de lenguaje, por lo que a un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. Se escribe para un lector que, aunque inteligente,
no necesariamente conoce a fondo la materia que se expone. Suele juzgarse de acuerdo con su criterio, con estos criterios. Un contenido bien documentado, un argumento bien organizado y el uso correcto e idiomático del lenguaje. El ensayo modernista, como ejemplo ya mencionado anteriormente, tenemos uno de los más icónicos de la literatura universal, Nuestra América, de José Martí, el cual vamos a analizar brevemente. Nuestra América usa un lenguaje metafórico. Las metáforas se construyen sobre referencias cotidianas, aunque en ocasiones tienen como contexto la historia de los países iberoamericanos. Martí influyó directamente en el incipiente movimiento modernista. La repercusión de su pensamiento ha sido más lenta. Era muy avanzado para su época, pero es uno de los pilares del pensamiento iberoamericanista de mediados del siglo XX. El análisis global del ensayo permite distinguir tres tópicos principales: la lucha por la independencia, la amenaza del imperialismo norteamericano y los principios éticos y políticos. En resumen, Martí fue el más deslumbrante de los prosistas hispánicos del siglo XIX. Su estilo aforístico y sentencioso, como el de Gracián, aunque más límpido, más ágil y cargado de espiritualidad, era sincero y tenía el valor del cambio. En él, cada inspiración tiene por ello su lenguaje propio y adecuado. Frases breves y aceradas, ritmos variadísimos, juegos sintácticos, inusitados y sorprendentes, sonoridades difíciles e imágenes frescas y a menudo fúlgidas. El suyo es un estilo poético, lleno de intimidad, muy distinto del académico, un estilo del cual habrían de aprender mucho los modernistas, inclusive Rubén Darío. Fin. Este es un esfuerzo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna para el conocimiento y aprendizaje de sus miembros. Para más información, puede visitar nuestra página web o ponerse en contacto con nuestra organización. Y ahora continuamos con el programa. Bueno, yo aquí le puse una calificación a este programa, 100++. Eso es humanidad, intelectualidad para nuestros hermanos universales. Bueno, muy lindo. Entonces un aplauso para el final. Quería añadir a todo este tema que hemos podido exponer a la consideración de ustedes, que el ensayo, también conocido como discurso, cuando nos invitan a una conferencia en cualquier universidad, en cualquier lugar, no necesariamente en la universidad, en cualquier punto donde se hable de literatura, y queremos exponer un caso, un tema, es precisamente cuando llevamos adelante ese tema, ese discurso, cuando lo escribimos. Estas son las bases, los principios para poder hacer un discurso en una forma correcta. Los temas que analizamos, cómo los analizamos, cuál es el punto de vista que debemos tener presente, cuáles son los puntos a donde tenemos que investigar para hacer nuestro trabajo más atractivo y más influyente a la audiencia que tenemos presente o que vamos a presentar. En este caso es un discurso, en otro caso puede ser un trabajo periodístico. Ya le dije anteriormente que en breve vamos a hablar de este tema también, porque se relaciona íntimamente con el periodismo, y como quiera que sea, pues también es un aspecto de la literatura como género literario que debemos tener presente aquellos que estamos trabajando y queremos saber un poquito de lo que es
la literatura universal. Continuamos con el programa y tenemos ahora, como siempre, al doctor Luis Alberto Ambrogio, que trae uno de sus ensayos también en los ejes discursivos de la poesía hispanoamericana, y hoy lo dedica al amor en sus poemas y en su trabajo, como el que va a traer en el día de hoy, cosas muy interesantes, y su semi-autobiografía. Vamos adelante, doctor, corra video. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí ansiosos esperando su nueva presentación del día de hoy, el ensayo que nos trae. Y de verdad no quisiera quitarle ni un segundo, porque el trabajo que está presentando este mes es excelente, nos encanta. Entonces, adelante, ¿qué nos trae hoy? Bueno, me alegro muchísimo que les encante. Y el eje discursivo que voy a discutir hoy son ejemplos de ese discursivo del amor, que dicen que los poetas, todos los poemas son o de amor o de muerte. Bueno, y voy a empezar con un poema que lo escribí a principios de los años 70, muy joven. Apareció en el poemario Hombres del Aire, que se publicó en España, y se lo dediqué, lo escribí posiblemente en los años 74, unos 2 años luego de mi casamiento, y se lo dediqué a mi esposa. Se titula Amor. Amor eres tú, mujer, mi vida entera, presencia serena y fértil de mis días, brisa constante de esperanza en los colores e inviernos turbulentos de nuestro cielo. Amor eres tú, semilla, la madre de nuestra siembra, alma y pollera amplia, corazón que encierra. Amor eres tú, la que siempre estás como el sol, calentando las ilusiones de nuestros sueños. Amor es la lluvia tierna de tus tropicales lágrimas de júbilos y pesares, familia de recuerdos y existencia. Amor eres tú, mujer, mi vida, vida de la vida. Bueno, y el segundo poema, yo llegué precisamente a este país durante la guerra de Vietnam, y el eslogan que repetíamos cuando íbamos a protestas, etcétera, es: hagamos el amor y no la guerra. Y hace unos años, durante el gobierno de Bush, que estaba a punto de iniciar la guerra en Irak, escribí este poema que recité en la biblioteca del Congreso, precisamente contra la guerra, pero en vez de hablar de la guerra, hablaba del amor. Y lo voy a compartir para que vean ustedes cómo los ejes discursivos, que son uno, pero sin embargo tienen muchos referentes, como es el caso. Resolución de conflictos se titula, y aparece un personaje, Laura, que no es la Laura de Petrarca, sino que era la Laura, la esposa de Bush, del presidente Bush, y que lo escribí también pensando en el hecho de que nos había invitado a recitar a la Casa Blanca, y cuando se enteró que íbamos a hablar contra la guerra de Irak, entonces nos desinvitó. Y entonces esta es mi respuesta, titulada Resolución de conflictos. En nuestro mundo exquisito, mi Laura, los conflictos se resuelven con un beso. Cuando más intensos los equívocos, más ardientes los intentos. Cubrimos el cielo para encerrarnos, y tú me montas para callar con tu flor abierta mi argumento erguido, ya sin ganas de pelearte. Solo hablan nuestras sangres con sus ecos, y son dulzores que se tiemblan. Tu clítoris se revela y se somete, y en tu sol negro mi sol se hunde.
y se rinde, aunque irrumpa el lava y suceda la sed de sed y el hambre, huracanes y redenciones. Los desastres no son desastres sino respuestas, porque el tiempo ya no es tiempo. Los hechos coinciden con las palabras y se tienen sí, mi querida Laura, en una sílaba los cuerpos. Es que después de beberlos y de comer los panes en el horno de tu entraña y tus pétalos, arriba, abajo, disputamos solo las estrellas, y luego de ser vientos blancos, mi Laura, y arder las orgías hasta enrojecernos, llegamos gloriosos a la paz, querida Laura, y disfrutamos las manchas. Bueno, este es un referente, como dije, de hagamos el amor y no la guerra. Yo escribía mucho contra la guerra y desde ese entonces he escrito poemas de amor, por supuesto con el contexto de la guerra. Otro poema de amor que recuerdo cuando lo recitaba ya hace 20 años, gustaba, se titula Banquete y está basado porque, como sabemos, el diálogo de Platón sobre el banquete, obviamente se refería al amor, un amor, digamos, concreto, pero también un amor genérico. Y este es mi poema. Banquete, porque devoro el perfume que despliegas hasta la hendidura de mis ojos y me ahogo en el follaje de tus jugos volcánicos, porque me envuelves con tu deseo húmedo y mi gula se enrosca en tu cuerpo, hundida en la embriaguez de tus gritos y contornos, porque más allá de ti habla un cielo, poeta y musa, y los labios se engolosinan de nuestro zumo, sedosa blancura de vertiente que repica en tu valle iluminado, porque brindo con gotas vivas en tus muslos con mi cuerpo que te baila, con tu cuerpo que me canta, enarbolando jinetes de placeres ungidos, porque somos en este manjar los únicos invitados, dioses desnudos, libando ecos en una mesa tendida con llamas, lenguas de una misma gula. Ares vipi, responde si bucle. Muchas gracias. Entonces, y este es otro enfoque de este eje discursivo. El que sigue es un pequeño poema que es, digamos, la versión masculina de un poema que escribió la esposa y amante del poeta laureado estadounidense Donald Holt, y que precisamente lo recitó cuando yo estaba en la audiencia, y esto me inspiró esta versión, y se titula La blusa, que es la versión masculina del poema de Jane Kenyon, que ella tituló La camisa, y él, Donald Holt, precisamente en ese recital que dio y en el que estuve presente, recordaba con el amor de su amor, que era la poeta Jane Kenyon, y que escribió sobre la camisa, y esta es la blusa, y dice así: la blusa la cubre desde el cuello, seda acaricia su espalda, roza sus pechos, retiene los pezones erguidos, a punto de entregarse, se desliza por sus costados, hasta meterse entre sus piernas. ¡Qué suerte tiene la blusa! Bueno, y voy a acabar con otro poema, o mejor, ya simplemente algunos versos de este poema, que es: respiremos, o queremos respirar paz, porque el amor también juega un papel crucial, definitivo, en nuestros deseos de paz. Es realmente lo que lo inspira, lo que lo mantiene y lo que previene precisamente todo lo que no sea amor y luego se transforma en pelea, odio, etcétera, guerra.
Recorremos el fondo de las alturas por las calles del abrazo de paz, del saludo, salán, shalom, en busca del aire puro y un sol divino que bendiga a todos por igual. El amor, paz blanca, agua que se escurre entre nuestras manos mientras deseamos beberla. Y éramos una legión en la marcha, en el oriente, en Colombia, en el universo, porque la sed del arco iris es inmensa, la noche no nos calma. ¿Para qué más muertes y tumbas si ella, la muerte, nos acosa sin remedio y nos obliga cada día a sepultarla? Paz, no nos hagan más crueles que en los juegos de la infancia, al principio de la luz y de la vida, cuando jugábamos con el amor de nuestros padres. ¿Por qué no más amor o tolerancia que entierre el odio de las muertes y de las balas, las que protegen la injusticia, el dinero, la voz impune de los púlpitos, de las razas? ¿Por qué no solo el amor para poder recordar las muertes benignas que aún nos hablan? Paz, palabra breve, maternal deseo de una sola raíz de alma, hasta el rincón más tímido del universo. Nos toca de una vez por todos emigrar a la paz sagrada desde el territorio absurdo que solo mata. Soñar porque sí con la alegría de amarnos, la fiesta de construir la gracia de cada ser que suspira de su hogar, de su familia, de su pueblo de esperanza. Sembrar la paz en el idioma de la tierra, cruzar con alas de paz la proeza del cielo, remar multiplicando olas nupciales de paz en la nostalgia de los mares. Una cultura de paz para que no tengan cabida en nuestro mínimo planeta los rezagados de la luz, de la brisa, los guerreros del corazón oscuro, merecedores de ningún encuentro. Que nos guíe la difícil belleza de quien ama, sin astillas de rechazos, explotaciones, fronteras. Que nos guíen quienes al mundo abrazan y luchan con destreza de sabios para que en todas partes reinen corazones. Paz hasta el fin del infinito, gritaba Alberti. Hoy paz es paz, gritamos hasta el fondo de la eternidad y de la existencia, en cada lugar de su llama, el fervor de sus frágiles paces. Paz, amor, paz pedimos porque queremos respirarla. Qué lindo. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Con este poema pues acabo este segmento del eje discursivo del amor, como ven ustedes, con diferentes aspectos y contextos de significados. Sí. Espero que lo hayan disfrutado. Por supuesto. Y si Dios quiere nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctor. Magnífica presentación. Me gustó muchísimo porque hay siendo el mismo tema, hay una diferencia entre las diferentes formas de expresar el amor, siendo el mismo amor, pero en muchas facetas. Muy bien traído, muy bonito la presentación del día de hoy. Lo felicito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía, y a todo el equipo y a todos los que nos están escuchando, y espero disfrutando pues de esta visión literaria, como se titula el programa. Sí, Muchísimas gracias. Gracias a usted. Lo esperamos la próxima semana. Bueno, ¿quién viene ahora? Doña María Luisa. Doña María Luisa Aragón. Doña María Luisa. María Luisa, que trae al rey Alfonso de Aragón. Trabajo muy interesante, muy lindo de la historia de España. Felicitamos a María Luisa por todos estos trabajos tan interesantes que nos está enviando desde España. Adelante, María Luisa, con tus 5 minutos sobre la historia. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es Alfonso V el Magnánimo.
Nacido en Medina del Campo en 1396, era hijo del regente de Castilla, Fernando de Antequera, y posteriormente rey de Aragón, con el nombre de Fernando I. Heredó de su padre en 1416 el trono de Aragón y los condados catalanes. Así fue rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y Nápoles. El 12 de junio de 1415, un año antes de ser proclamado rey, se casó en Valencia con su prima hermana, la infanta María, hija de Enrique III de Castilla y de Catalina de Lancaster, con quien no tuvo hijos. Tal vez porque pasó la mayor parte de su vida en Italia, alejado de su esposa. Con quien sí tuvo hijos fue con la italiana Lucrecia de Alagno, con la que no pudo casarse, ya que el Papa Calixto III no accedió a que repudiara a su esposa María para contraer de nuevo matrimonio. Alfonso consolidó su reino por el mar Mediterráneo, conquistando la isla de Sicilia, cuyos derechos le habían sido concedidos a su padre por el Papa Benedicto XII. El 18 de marzo de 1437, el rey Alfonso hizo entrega del Santo Cáliz como garantía de la deuda que había contraído con la Catedral de Valencia, con motivo de su viaje a Nápoles. Después de años de lucha con Venecia, Florencia y con el papado, consiguió en 1443 la conquista total de Nápoles. A partir de este momento estableció allí su corte, convirtió la ciudad en un gran centro humanístico y se dedicó por completo a la política italiana. Fue un humanista que impulsó el desarrollo cultural y dejó grata memoria entre los sabios de que se rodeó en la corte, lo que le valió el sobrenombre de El Sabio. Suya es la frase: los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. Alfonso V puede considerarse como un genuino príncipe del Renacimiento. Sin embargo, sus largas estancias fuera del reino le hicieron desatender los asuntos internos, a pesar de que confió en el gobierno de sus reinos hispánicos a la reina María y al hermano de esta, Juan de Navarra. Alfonso V falleció en el castillo de Ovo, en la ciudad de Nápoles, el 27 de junio de 1458, y fue sucedido en la corona de Aragón por su cuñado Juan II de Aragón. En 1671, Pedro Antonio de Aragón, virrey de Nápoles, obtuvo el permiso para trasladar desde allí los restos del rey Alfonso el Magnánimo y depositarlos en los sepulcros reales del monasterio de Poblet, en Tarragona. Se construyó una tumba con gran pedestal junto a los sepulcros reales. Hoy solo queda la base o pedestal restaurado. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bueno, ahora regresa el que estuvo perdido, el señor don Eduardo Ruiz, y nosotros nos habíamos quedado con Federico en el barco porque no sabíamos si finalmente salía de Cuba, para dónde iba, y estábamos ahí en espera. Entonces yo finalmente hablo con Eduardo y le digo, bueno, por fin, ¿qué? ¿Federico se va o no se va? ¿Cuál es la historia de Federico, que lo tenemos en la mitad del camino? Bueno, don Eduardo, tan amable como siempre, ha tenido un trabajo en sus exámenes, sus estudios que él está realizando, y estuvo en unos días dentro de este tránsito, y digo tránsito porque también se llama así el trabajo que nos trae en el día de hoy. Hoy nos trae Federico en la Argentina y su título es El Tránsito. Adelante, Eduardo, bienvenido nuevamente a Literatura. Hola, amigos de Literatura Visión. Después de una semana de paréntesis, vuelvo de nuevo a hablarles sobre mi admirado Federico García Lorca. Lo dejé hablando de su marcha de Nueva York, su viaje posterior a Cuba, y cómo se había transformado este Federico, que se fue apesumbrado y con una gran depresión a América, y que allí cambiaría.
cómo volvería un nuevo Federico a una España totalmente renovado. Voy a dar un salto de un par de años, desde que Federico vuelve del 30 al 32, en un panorama que va cambiando. Ese Federico desconocido, poco a poco, fuera de lo que es el círculo de los artistas, donde ya era bastante, no solo conocido, sino reconocido como un gran autor, sino el gran público ya empezó a conocerlo. Su mentor Fernando de los Ríos, que le acompañó en el viaje a Nueva York en el barco, como ministro lo contrataría y crearía lo que es el grupo de teatro La Barraca. En el año 1932, Federico recorría no solo los pueblos, sino las grandes ciudades de España llevando el teatro. Pero no su teatro, sino los grandes clásicos del teatro, porque la idea que pretendía, en este caso el gobierno de la República, era llevar a la cultura, el teatro, a la gente sencilla, para que admiraran esas grandes obras de Calderón de la Barca, Cervantes. No eran las obras de Federico, sino los grandes creadores de clásicos de la literatura española. Ya tenía, por lo tanto, un trabajo medio estable, porque Federico siempre tuvo, muy influenciada también por la madre, que como recordarán que les contaba, ella fue muy pobre cuando era niña. La madre tenía esa obsesión de que su hijo perviviera por sí mismo, de que no tuviera que depender de nadie. Eso Federico, también muy coartado muchas veces económicamente por el padre, que siempre lo mantenía un poco justo de dinero para que no se corrompiera. Federico siempre sufrió estar viviendo en una clase social un poco elevada, sin embargo, al estar escaso de esos medios económicos al nivel que tenían algunos compañeros. No es que pasara hambre, todo lo contrario, sin embargo, no tenía la capacidad económica de otros amigos, como podía ser Dalí o Luis Buñuel, que sus padres también eran acaudalados, pero eran un poco más dados a dar dinero a su hijo. Bien es cierto que en la familia ya había algunos referentes negativos, de los cuales hablaré casualmente sobre la estancia de Federico en la Argentina. Volvemos al año 32, se produce también un cambio familiar. Federico renunciaría un poco a su independencia, puesto que la familia decide mudarse a vivir a Madrid. Hasta aquel momento Federico vivía en un apartamento solo, y de pronto los padres le anuncian que va allí. Federico pierde esa independencia a cambio de otras comodidades, evidentemente, bueno, pues el horario de comidas, tener criadas en casa. Digamos que a esto Federico, esa vida cómoda, a pesar de perder esa libertad, le iba a venir bien. Por otro lado, sería incomprensible dentro de una sociedad como era la española de aquel momento, que padre e hijo vivieran independientemente dentro de la misma ciudad, estando como estaba hasta aquel momento. Federico y Francisco estaban solteros. Francisco estaba ya empezando a trabajar como diplomático y tenía distintos destinos, pero los diplomáticos, según sus ciclos, vuelven a la capital del reino, en este caso la capital de la República. Así es que todos se fueron concentrando en Madrid. También se da la circunstancia que por aquel entonces Isabel, la pequeña Isabel, recordemos que era 8 años menor que Federico, tenía la edad para ir a la universidad. ¿Podría haber estudiado filosofía y letras en Granada? Por supuesto que sí. Sin embargo, en Madrid estaba su gran amiga Laura de los Ríos, hija de Fernando de los Ríos, con la cual no había ido al colegio, sino que en la propia casa, con un preceptor, habían recibido esa formación hasta entrar en la universidad. E Isabel quería estar con su amiga Laura, en una universidad, la de Madrid, más abierta, no tan cerrada como la de provincias, donde mirarían con ojos extraños a una chica yendo a la facultad. En Madrid el acceso de la mujer a la universidad era más normalizado, para estudiar una carrera, en este caso, de filosofía y letras. Y así fue. Y estas causas serían las que coincidieron en que la familia se juntara a vivir en Madrid. La casa que encontraron estaba en la calle de Alcalá, esquina con Goya. La ubicación tenía varios motivos. Allí vivían muchos amigos de la familia, entre ellos don Antonio Rodríguez Espinosa, el gran amigo de don Federico, que sería el maestro de Federico
en Almería y que sería el que le enseñaría sus primeras letras, cómo Federico hacía recordar cada vez que el maestro iba a ver una de sus obras de teatro, hacía subir al maestro al estrado para que fuera aplaudido por el público. Federico siempre le reconoció a Antonio Rodríguez Espinosa esa formación que recibió de él. Además, estaba cerca de la Plaza de los Toros de Venta, la gran plaza de toros de Madrid, y don Federico era un apasionado de la tauromaquia, por eso también buscó esa ubicación. Pues bien, poco tiempo después, hablamos del año 1932, poco a poco a Federico se le iría reconociendo su trabajo, y una obra de teatro en concreto, Bodas de Sangre, sería la que le daría el gran salto a la fama. Previamente fue el romancero gitano, pero en la poesía. Pero ahora en el teatro, en un teatro que era de masa, Federico empezaba a tener posibilidades. Josefina Díaz consiguió representar 38 veces Bodas de Sangre en el Teatro Beatriz de Madrid antes de que se acabara la temporada. Conseguiría volver a estrenarla al inicio de la temporada de invierno en Barcelona. Todo eso empezó a vislumbrarse a Federico que él podría tener éxito con esta obra de teatro. Lola Mendívez, la actriz y coproductora junto con su marido Juan Reforzo, le escribía desde la Argentina diciéndole que su obra de teatro estaba teniendo un gran éxito. Incluso le llegó a decir que tenía ya para él 3.500 pesetas de la época que había ganado como beneficio de esa obra. Claro, a Federico eso le llamó curiosamente la atención de que pudiera tener más éxito en una tierra desconocida para él como era la Argentina. Lola Membrives estaba presionando a Federico y le dijo que para la temporada que iniciaba en septiembre le había prometido a todos los seguidores de la obra de que el autor estaría presente en el inicio de la nueva temporada. Además, estaba estudiando la posibilidad de montar otra obra de teatro de Federico, que aún no había sido estrenada, que era La Zapatera Prodigiosa. Todo esto, aunque Federico no quería abandonar España por apego familiar, Federico empezó a vislumbrar que tenía un futuro en América y que el lanzamiento en Argentina de su obra sería la gran lanzadera hacia el continente americano. Por eso, después de varias cartas de insistencia, decidió hacerle caso a los amigos y accedió a viajar a la Argentina para hacer la promoción de esa obra de teatro, en concreto Bodas de Sangre y La Zapatera Prodigiosa, empezar a hacer el montaje. Por eso el marido de Lola Mendívez, Juan Reforzo, se aseguraría de que el viaje fuera perfecto. De hecho, le reservó a Federico en el barco, en el Conte Grande, un gran camarote, del cual Federico le escribía a la familia totalmente maravillado porque las veces que había navegado en barco, pues, no eran camarotes de primera. Junto a Federico iría también Manuel Fontanals, que era un escenógrafo bastante conocido que ya había montado varias obras de Federico aquí en España y era un poco el acompañante para que Federico no fuera solo y que a la vez cuando llegaran a Buenos Aires tuviera ese apoyo técnico para montar las siguientes obras de teatro. A todo esto Lola Mendívez le dijo a Federico que ya cuando llevaban pocas obras estrenadas tenía para él 3.500 pesetas guardadas de los derechos de la obra. Resulta que en el contrato que habían firmado el 10% de los beneficios serían para Federico. Entonces ya a Federico le empezaron a cambiar un poco los esquemas. Por fin podría tener su soñada independencia económica de la familia. En aquella época unas 3.500 pesetas sería lo que ganaría al año un obrero de alta cualificación en España. Por eso, teniendo en cuenta que aún no había empezado todavía la temporada, ese dinero que le estaba esperando para él fue una gran motivación para hacer el viaje a la Argentina. Y así fue. El día 22 de septiembre, Federico viajaría de Madrid a Granada para despedirse de la familia. De ahí volvería a viajar a Barcelona para el día 28, estar preparado para la partida en el barco, en el Conte Grande, hacia Buenos Aires. Ese mismo día aprovechó para hablar con la gran Margarita Xirgu y le prometió que le iba a escribir una nueva obra de teatro, Yerma. Tenía ya preparado los dos
primeros actos. Quiso leérselos, pero Margarita se negó, porque pensaba que quizás Federico, cuando estuviera en la Argentina, le otorgara a Mendrives la obra. Por eso no quiso conocerlo, aunque no negó el interés hacia la obra. Teóricamente, Federico, en el mes y medio que iba a estar en la Argentina, acabaría de escribir la obra. Sin embargo, en el barco, en el trayecto, no se dedicó a escribir o a acabar de escribir Yerma, sino que empezaría a generar una de sus conferencias más conocidas sobre la teoría del duende. Bien, llegado a este punto, tengo que hacerle algunas referencias sobre las obras de teatro que he mencionado. Yerma trataba la historia de la mujer que no podía tener hijos. Estaba basada en una tradición popular que en este pueblo, en Asquerosa, que tantas veces le he nombrado, Federico desde niño ya escucharía. Federico escuchaba hablar a los aparceros, a los hombres que trabajaban con su padre, sobre una romería que se organizaba todos los años. Romería que pasaba por la puerta de la casa, y Federico veía cómo en los carros iban hombres y mujeres en dirección a un pueblo que estaba un poco distante de Asquerosa. Era un camino muy sinuoso y se tardaba bastante en llegar. Y a esa romería le llamaban la romería de los cornudos. Y pensaban ustedes, ¿y ese nombre por qué? Pues bien, el hombre que no tenía hijos tenía un problema, porque evidentemente no solo porque no tenía descendencia, sino un poco ante la opinión pública. ¿Cómo se podía solucionar esto? Pues no hay los adelantos técnicos que hay ahora. Bueno, pues en esta romería iban a rezarle a un Santo Cristo que estaba pintado en un lienzo, y se producía el milagro. Y la mujer volvía embarazada de la romería. El milagro no era otro que, bueno, la noche anterior a la romería, pues iban muchos hombres solteros, las mujeres se descuidaban y se producía, gracias al Cristo del Paño, se producía el milagro. El Cristo del Paño le llamaban así porque era un lienzo que estaba pintado en una tela, y venía todo esto de una tradición anterior incluso al cristianismo que había en ese pueblo, que se llama Moclín. Pues bien, a la romería de Moclín le llamaron la romería de los cornudos, ya saben por qué, y esta tradición que Federico oía y escuchaba, y que todos los años veía pasar los carros, y había esa tradición de que los niños le tiraban piedras a los hombres y le llamaban cabrones, y Federico no sabía por qué, pero claro, ya con el paso del tiempo fue escuchando, y ya siendo adulto ya entendió el porqué de esa tradición. Pues todo eso sería lo que Federico tomaría para escribir la obra Yerma, de la mujer que no podía tener hijos, y eso le causaba una frustración. Piensa que Federico siempre estuvo preocupado por el tema de la mujer, y la mujer que no podía tener hijos era considerada como un estorbo al marido. Es decir, que la culpa, por supuesto, nunca era del hombre, la culpa era de la mujer. Y eso Federico lo plasma perfectamente en su obra. Y hacía como cuando hablábamos de la casa de Bernarda Alba, toma algo de la realidad y lo transforma en una ficción. Pues bien, con la otra obra que les voy a hablar sucedería lo mismo, con Bodas de Sangre. En Bodas de Sangre esta vez la influencia, la inspiración le viene simplemente por un artículo de periódico. Aparece en un diario que en la ciudad próxima de Almería, que Federico conocía también desde niño porque allí estudió, pues en el campo de Níjar, que estaba a unos 40 kilómetros de Almería, se había producido un misterioso crimen. Pocos días después se resuelve el misterio. Bien, Francisca, una chica del pueblo, se iba a casar porque no le quedaba más remedio con un novio que le había impuesto la familia, pero ella de niña siempre estuvo enamorada de su primo. Su primo, que estaba casado, y el mismo día de la boda, la novia se fuga con el primo, dejando plantado al novio y a toda la familia. Eso, en esa época, eso fue algo muy grave, una gran ofensa a la familia. Por eso, cuando días más tarde, en un cruce de camino, coinciden los dos fugados con el hermano del novio, él coge la pistola del novio y lo mata pegándole un tiro en la cabeza. Federico, cuando lee todo esto, lo transforma, quita la pistola y
retomando un poco las tradiciones del romancero gitano, lo rodea todo de más romanticismo y es una lucha entre el novio despechado y el primo que se fuga con la novia, y en una pelea de la navaja los dos mueren. Esa sería Bodas de Sangre, y sería un espectáculo que incluso la prensa liberal, la prensa de derechas de la época aplaudió. Es decir, las críticas fueron positivas tanto viniendo de la prensa progresista como la de la conservadora. Todos estimaron que esta obra, Bodas de Sangre, tenía no solo una fórmula poética y una nueva forma de interpretación, sino que tenía una gran historia debajo. Y por eso esa obra cuajó tanto en España como sucedería en la Argentina. Bien, dejamos a Federico montado en el barco. La semana que viene empezaré a contarles otra historia de las personas que encontraría a Federico, su llegada a Buenos Aires y lo que le sucedería durante ese tiempo que poco a poco se fue alargando cuando vio el gran éxito que llegó a cosechar en esta tierra maravillosa que es la Argentina. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Ahora, para continuar, traemos un par de sonetos, una poesía de la recientemente proclamada dentro de nuestra academia como miembro de honor, la señora argentina, la señora Cristina Ascona, María Cristina Ascona, que nos trae dos de sus poemas, dos de sus sonetos. Quisiéramos presentarla en este espacio para que ustedes vayan conociendo el trabajo de María Cristina. Ella en este momento es miembro de honor de la academia, pero también en su aspecto personal, en su aspecto privado, ella también ha conseguido hacer un video, un Zoom que va a exponer el día 24 de este mes por las redes, por Facebook, y presenta en su primera parte un recital poético de también nuestro miembro de honor y buen amigo Ernesto Cam, que trae un recital poético en esta primera parte de este pequeño video que ella va a presentar, y ustedes también creo que pueden participar del mismo en la segunda parte del programa con sus poemas. Bueno, adelante, aquí tenemos a María Cristina Ascona con sus sonetos. Corre video. Hola, mi nombre es María Cristina Ascona de Buenos Aires, Argentina. Esto es son dos sonetos que escribí hace muchos años. Uno se llama Oración del planeta Tierra y el otro se llama El árbol de la sabiduría. Vivo en Buenos Aires, Argentina, y además soy psicopedagoga y orientadora familiar. Me gusta mucho escribir poemas, pero sobre todo sonetos, porque tienen ese dejo filosófico, esa conclusión donde de alguna manera sirven como para ayudar a pensar. Cuando uno escribe un soneto también se terapiza uno, porque en vez de llevarte al terreno de la fantasía, como ocurre generalmente con la poesía, el soneto hace el camino inverso y te fuerza, por decirlo así, a buscarle un cierre o una conclusión a tu pensamiento. También te aleja un poco de la fantasía. El soneto te lleva mucho a la realidad. Soy una poeta de la realidad, una poeta social y sociológica. Me gusta enfocar esos temas de la realidad y a través del soneto buscarles una, entre comillas, solución. Es mucho mi estilo. Bueno, los poemas son de María Cristina Ascona, los dos. El árbol de la sabiduría. En la tierra por todos olvidada crece el árbol de la sabiduría. Espera que la mente iluminada de algunos niños la descubra un día. Cuando ocurra esto se abrirá una vía y podrán todos ver su luz dorada. Incluso donde reina la sequía,
cerca de los confines de la nada. Despertará la flor de la conciencia en el alma que aún esté dormida, al sentir el perfume de su ciencia. Porque el saber otorga nueva vida a la humanidad que en vana ignorancia cree que la verdad ya es conocida. El otro se llama Oración del planeta Tierra, también de María Cristina Ascona. Yo te ruego, mi Dios, que me amparaste, que me ayudes a ser paciente y bueno, que recuerde la vez en que me hablaste de tu amor a través del Nazareno. Corrupto es el demonio que terreno en las almas humanas internaste, para que al arrancarlo de este seno cumplamos el designio que mandaste. Feliz del hombre que en tu luz pura descubra el camino meditabundo, alzando la mirada hacia la altura, que la esperanza nazca en lo profundo y que la guerra deje su maldad oscura, para que al fin tú puedas llamarme mundo. Bueno, eso es todo. Soy escritora, poeta, sonetista, argentina, y feliz de estar en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Trataré de vez en cuando de traerles poesías como esta, como las que les leí hoy, que son muy típicas de mi obra. También la próxima vez, si puedo, que tengo en forma de soneto, les voy a leer la oración de alternativa. Pero lo dejaremos para otra oportunidad. También quiero comentarles el nombre de algunos de mis libros. En Una guía para encontrar la paz, publicado en India, están estos dos sonetos en español, del año 2013. Y bueno, otro libro de poesía que tengo se llama Mundo Postmoderno. Ese se publicó en Argentina y también tiene algunos sonetos, pero otros poemas de tipo ecológico, ¿no? Pensados para niños y adolescentes. Son poemas pedagógicos que en otro momento les voy a leer también. A pesar de ser pedagógicos y de ser educativos, tienen esa musicalidad necesaria para construir el poema. En ese caso no son sonetos, son poemas, pero siempre me gusta esa rima, darles un poco de musicalidad. De algún modo, en otra oportunidad se los voy a alcanzar. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo. Y ahora vienen los anuncios. Yes, Con Olga. Olga Muñoz y Alba Lerner. Ahí están los avances para la semana que viene. Adelante a Olga con sus anuncios y seguidamente tendremos a Alba Lerner. Adelante. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Literatura Visión. De nuevo lunes y con ustedes los avances del próximo programa 28 de junio, presentando el episodio número 26 en la etapa 3 2021 con el doctor Luis Alberto Ambrogio, miembro de honor y asesor cultural de la NLMI, y su ciclo sobre los ejes discursivos en la poesía hispano-contemporánea. A doña María Luisa Aragón, embajadora cultural en España, y los 5 minutos con la historia. De nuevo, don Eduardo Ruiz Baena, escritor e investigador, en su espacio semanal Federico en la Argentina, Tránsito. Y en Estelares de Literatura Visión, la investidura del joven Raúl Huertas como miembro de honor de la NLMI y como panelista e invitado, presentando a don Miguel de Cervantes. Bienvenidos a todos. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales y también por YouTube, en esta hora de enriquecimiento cultural. Literatura Visión está auspiciada por la NLMI, Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, fundadora, y la producción de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Desde la NLMI Publicidad en Estados Unidos, para Literatura Visión, una organización sin fines de lucro. Buenas tardes. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan
para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bien, vamos a terminar este programa en el día de hoy. Vamos a presentar en nuestros estelares de Literatura Visión. Traemos al grupo que pertenece a la delegación del estado de la Florida, bajo el capítulo Florida. La señora dirige Olga Muñoz, y su grupo, su directivo de la delegación, y ellas traen el poeta, un trabajo sobre el poeta Medardo Ángel Silva, poeta ecuatoriano modernista, que se han tomado la oportunidad de hablar sobre este poeta, y este es el trabajo que ellas presentan en los estelares de literatura en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas ustedes, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan, y con esto terminamos el programa en el día de hoy, día 21 del año 21. Así es que para la próxima, y esperándoles en la próxima semana, quedamos con ustedes siempre yendo por más. Vamos por más. Yo voy también. ¿Tú también? Yeah. Seguro. Sí, bueno, como no voy. hasta pronto. Continuamos con Medardo Ángel Silva. Mucho se ha discutido también acerca del carácter modernista de Silva. Su obra está llena de evocaciones a signos modernistas que llegaron tardíamente a Ecuador. Pero a pesar de ello se conjugan con rezagos de romanticismo, lo cual no es una dicotomía o una bifurcación, sino una visión muy particular del arte de Silva, Fierro, Novoa y Borja. Leyó a los franceses, a Darío, a Juan Ramón Jiménez, y asimiló virtudes, según la crítica, que le permitieron hacer la poesía de una gracia y delicadeza jamás logradas antes en el país. Su poesía está llena de imágenes melancólicas y de constantes llamados a la muerte, reproches a la vida, la cual Silva sentía que lo miraba como una reina ofendida. También el tedio inacabable de un sufrimiento que se manifiesta sin motivo alguno. Hay en su corto espacio de tiempo literario una novela, tan corta como su propia vida, apenas 20 páginas, y es de corte modernista, de un amor romántico. Haciendo un brevísimo resumen, veremos que la presencia del yo y el lenguaje poético hacen de María Jesús una novelina lírica. Fue publicada a través de folletines durante el 1919 en el diario El Telégrafo, donde él trabajaba, en Guayaquil. Mantiene diálogos con la situación social de su ciudad y reflexiona sobre las consecuencias de la modernidad. Eso nos permite vislumbrar las relaciones entre un escritor y su espacio físico. María Jesús tiene como tema central el patriarcado,
La describe una muchachita de 15 años, hermosa, de pelo negro, ojos tristes y piel firme, como que está contenida dentro de su vestido blanco. La imagina y la describe tal como él quisiera que fuera. Esto permite también dar una idea de lo sagrado y lo profano, la pureza y la lascivia, que determinan la ambivalente actitud del narrador hacia María Jesús. La única voz que se oye es la del narrador. María Jesús apenas habla, reacciona, otorga, calla, ignora, con trágica ingenuidad campestre. Es un símbolo de comunidad cultural nativa y regional. Es una suerte de silueta fantasma, huérfana de sí misma. La penumbra y la melancolía a las que se inclina la imaginación del autor condena al personaje a morir joven en un accidente. Corta vida, corta la novela y por ende corta la vida del autor. Este pasado 10 de junio de 2021 se cumplieron 102 años de la muerte del talentoso poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva, reconocido por ser parte de la generación de los decapitados y autor de El alma en los labios, un poema convertido en una tonada musical del cancionero nacional, ya lo habíamos también mencionado, que acompaña de fondos en algunos escenarios donde la tristeza tiene presencia teatral y el sentimiento de amor y dolor del autor lo hacen imperceptible. Aquí tenemos un ejemplo de este estado de ánimo que él siente hacia la vida y por la muerte. Se va con algo mío. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Al son de la garúa en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dice. ¿Quién me diera tener una perenne inconsciencia infantil? Desde el reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. No obstante, el trabajo literario poético de Medardo Ángel Silva está valorado por su lirismo rico en símil, metáfora. Lo hiperbólico lo engrandece y lo embellece con un lenguaje coloquial. La carga emocional y la tristeza en sus versos lo hacen extrañamente hermoso. Y es verdad que es coloquial porque, por ejemplo, cuando él dice aquí que son cosas de niño, me dice, ¿quién me diera tener una perenne inconsciencia infantil? Pero termina este hermoso y triste poema o melancólico. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo llora. Precioso. Muchas gracias en la tarde de hoy a Estelares de Literatura Visión, a toda la audiencia y a las delegadas de la ANLMI en Miami, en el capítulo del estado de la Florida. Muchísimas gracias por su participación, su apoyo y cooperación de siempre. Buenas tardes. Llamé a tu corazón y no me ha respondido. Pedía drogas fatales, sus mentiras piadosas. En vano. Contra ti nada puede el olvido. He de seguir de esclavo a tus plantas gloriosas. Este es un fragmento de un soneto escrito por el poeta, músico y compositor perteneciente a la llamada generación decapitada y reconocido como uno de los precursores del modernismo en la poesía ecuatoriana, el señor Medardo Ángel Silva. Hoy, desde aquí, desde la delegación del estado de la Florida, su servidora y secretaria Telma Delgado, les saludo cordialmente. Junto a Mari Fernández y Dinora Pérez Acosta, delegadas, y la señora Olga Muñoz, directora, haremos un breve recorrido por la vida
y obra de este escritor nacido en Guayaquil, Ecuador, en 1899. De formación realmente autodidacta, Medardo Ángel Silva ejerció, entre otras cosas, como maestro de escuela. Dato que encuentro muy interesante porque él descendía de una familia de músicos. De hecho, cursó la primaria en la Filantrópica y empezó la secundaria en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, pero no la terminó. Sin embargo, desde joven empezó a escribir versos que enviaba a periódicos locales, pero sin éxito. Cuando la revista literaria Juan Montalvo finalmente publicó sus primeros escritos, Medardo Ángel Silva fue entonces catapultado hacia los círculos literarios y se ganó el respeto y admiración de poetas, escritores y periodistas, entre otros. Pues, además de ser poeta, fue cronista, fue narrador, editor, crítico, publicista y, por supuesto, músico. Sus amigos lo recuerdan bien cuando tocaba la pianola en el periódico El Telégrafo, donde trabajó y donde por mucho tiempo no le publicaron sus poemas por ser tan joven. ¿Qué tal? Con solo 15 añitos de edad, él publicó su primera revista literaria que se llamó El Mosquito. Se dice que quizá su condición de mulato influyó en el pesimismo que llenó su vida y su obra, pues él vivió en una sociedad todavía lejana del sentimiento humano, de la comprensión y de la convivencia. Fernando Balseca dice que en él, la poesía temprana de Medardo, se escucha la voz de un niño con un envejecimiento acelerado, una desdicha prematura. Medardo Ángel Silva tuvo una hija con Ángela Carrión Vallejo. Esta hija se llamó María Mercedes Cleofé Silva Carrión. El 10 de junio de 1919, 2 días después de su cumpleaños número 21, calzó zapatos de charol, corbata de seda negra y empuñando un bastón, se presentó en la casa de su ex enamorada Rosa Amada Villegas y delante de ella se quitó la vida de un tiro en la cabeza. Unos días antes de morir, escribió de su puño y letra y con tinta roja el poema El alma en los labios. Invoqué en mi vigilia la imagen de la muerte y del Werder hermano el recuerdo suicida. Y todo fue inútilmente. El temor de perderte siempre ha podido más que mi horror a la vida. En el 2015 se estrenó la película Medardo, que refleja precisamente esa angustia de vivir que lo caracterizó tanto. Otro dato interesante es que el primer ejemplar de sus obras completas fue entregado a su nieto René Colón Quevedo Silva en el 2004. En la ciudad de Guayaquil, hoy hay una escultura que fue realizada por Ángela Name de Miranda en su honor. Muchas gracias. Muy buenas tardes y ahora continuamos con el melancólico poeta Medardo Ángel Silva. Sus padres, Enrique Silva Valdés y Mariana Rodas Moreira. Estudió en la Unidad Educativa Benemérita Sociedad Filantrópica de Guayas. Creció viendo los cortejos fúnebres del Cementerio General de Guayaquil, cercano a su casa. La muerte es uno de sus más recurrentes elementos poéticos, según los historiadores, habituado de ver pasar los carruajes fúnebres. Era todavía un adolescente cuando escribió algunas de las secciones del Árbol del Bien y del Mal, como Libro de Amor, Las Voces Inefables, Estancias y Estampas Románticas. Según Adolfo Simons,
renombrado periodista ecuatoriano, hoy nos queda Alma en los labios en la entonación de un pasillo que todavía lo cantan los jóvenes en momentos de nostalgia. El alma en los labios pertenece al género literario poesía, estructurado en estrofas de 4 versos de arte mayor y rima consonante. Magnífico uso de metáforas y comparaciones, entre otras figuras literarias. Llevada al pentagrama por Julio Jaramillo. El alma en los labios fue escrito como un homenaje a la mujer amada, Rosa Amada Villegas, un poema que presagia su propia muerte. El poema dice: cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Vivo de tu palabra y eternamente espero llamarte mía como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Concluimos con el argumento del poema. El poema es una forma superlativa de demostrar cuán enamorado se encuentra el amante de la amada, su juvenil novia. En el texto, él le declara lo inmenso de su amor y pasión, de cómo se siente con ella y de cómo se sentirá si le faltara el amor de ella. Llama a la muerte en 2 ocasiones si es que su amor deja de ser correspondido. Perdona que no tenga palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Muchas gracias.